Muy bien, les contamos que China se prepara para una importante reunión que definirán las reformas económicas, aunque el secretismo es máximo en esta situación y apenas se filtran informaciones, los medios estiman que se tomarán decisiones drásticas. Expectativa internacional: este sábado 9 de noviembre comienza una reunión clave del Partido Comunista Chino, considerada la primera oportunidad del nuevo presidente Xi Jinping para implementar reformas agresivas. Las decisiones que se tomen en este encuentro tendrán una gran repercusión a nivel mundial. China tiene ahora la responsabilidad de establecer una agenda con miras a la próxima década y en la que intentará llevar a la segunda mayor economía del mundo por una senda de crecimiento sostenible luego de 30 años de una expansión vertiginosa. Esta reunión, que comienza el fin de semana, mostrará cuán comprometido está con las reformas el nuevo liderazgo chino, que asumió formalmente el poder en marzo pasado. Xi Jinping y su primer ministro Li Keqiang deberán poner en marcha nuevos motores de crecimiento en una economía que pierde impulso, presionada por una sobrecapacidad industrial, enormes deudas y el aumento de los precios de las viviendas. Históricamente, este tipo de asambleas han servido como una plataforma para implementar reformas económicas, aquellas que empezaron con el líder histórico Deng Xiaoping, padre del milagro económico de China. Tras la muerte de Mao, el presidente que gobernó de 1978 hasta 1997 fue un hombre pragmático, preocupado por el bienestar económico de la población. Era también un nacionalista que veía en el comunismo un instrumento para lograr la regeneración de su patria. Por eso, aunque hayan pasado los años, los nuevos líderes chinos tampoco tienen prioridad en reformar la política de su país y virar hacia la democracia. Muy bien, vamos a hablar de la economía y de la economía china, ¿no? Sobre todo, pues, de todo lo que representa para el planeta. Pero ¿ha crecido lo suficiente? ¿No lo esperado? Bueno, el crecimiento ha bajado, ¿no? Digamos, China estuvo en los últimos años creciendo a tasas del 10%, 11%. Ahora creo que está alrededor del 7%, perdón, lo cual representa pues una buena diferencia. Y claro, eso preocupa al mundo en general, porque si se suma eso, claro, es un buen crecimiento, 7% es una buena cifra, pero es menos de lo que había antes, en un contexto en que las economías del mundo en general no están, todavía con ajuste están saliendo de la crisis, a duras penas. Entonces es muy importante lo que vaya a pasar con China, ¿no? Muy bien, así es. Nosotros vamos ahora a hablar de la economía de Estados Unidos, que ha crecido más de lo esperado en el último trimestre, mientras que en Rusia las proyecciones hasta el 2030 no han sido muy buenas. En tanto, el Banco Central Europeo ha recortado la tasa de interés al mínimo histórico. A diferencia de lo que la mayoría de especialistas había pronosticado, la economía de Estados Unidos creció a una tasa del 2,8% anual en julio, agosto y septiembre. El informe fue emitido por el Departamento de Comercio un día antes de que los expertos gubernamentales den a conocer el informe mensual de desempleo, que es seguido de cerca en su evolución, sobre todo luego de la crisis que originó el cierre parcial del gobierno, conocido como shutdown. De otro lado, en Rusia el Ministerio de Desarrollo Económico corrigió a la baja su pronóstico hasta el 2030, debido a la influencia negativa de factores internos como la desaceleración de la economía, la congelación de las tarifas y la reducción de las inversiones. El ministro ruso Alexei Ulyukaev ha afirmado que la economía del país crecerá una media del 2,5% anual hasta el 2030, frente a la anterior estimación del 4,3%. De esta manera, Rusia encara un gradual debilitamiento en la inversión, exportaciones, ventas minoristas y los salarios. Mientras que en un inesperado e histórico anuncio, el Banco Central Europeo decidió reducir la tasa de interés de referencia a 0,25% anual, desde el 0,5% previo. Con esta medida, la institución armoniza la política monetaria con la de los Estados Unidos, que tiene sus tasas de interés prácticamente en cero desde que la crisis de 2008 impactara en su economía. En conferencia de prensa, Mario Draghi, presidente del BCE, aseguró que con el abaratamiento del costo del dinero, se espera estimular el crédito para que las economías mejoren sus ratios de crecimiento, sobre todo las más golpeadas de la región, como España, Italia, Grecia y Portugal. Vamos a hablar de la situación económica en los Estados Unidos. ¿Significa que ya tocó fondo y la cosa está cambiando en los Estados Unidos? Bueno, sí, en realidad hace ya unos trimestres que Estados Unidos está levantando cabeza,
pero no lo suficiente. Es cierto que estas cifras de crecimiento son mejores de lo que se esperaba, pero también las cifras de desempleo o de creación de empleo de hace apenas una semana también no han sido todo lo bueno que se esperaba, ¿no? Entonces es una situación de crecimiento, digamos, de recuperación, pero todavía frágil, lo que hace que el Banco Central va a mantener todavía su política de estímulos, y eso tiene mucha importancia para la economía en general, ¿no? Al retirar los estímulos, lo que ha generado, cuando hubo la posibilidad de que retiraran los estímulos hace un mes, más pronto de lo que muchos esperaban, no olvidemos que aquí, incluso en el Perú, en todos los países se produjo una subida del dólar, ¿no? Y creó muchos problemas en países como Brasil, como la India, que son economías emergentes. Entonces tiene un impacto, ¿no? Entonces por ahora se va a mantener el programa de estímulo en Estados Unidos, pero quién sabe, de repente este tipo de noticias que acaba de surgir ahora, de repente pudiera ser que más adelante también, bueno, en realidad es una decisión que se va tomando en función de cómo van apareciendo los datos trimestralmente o mensualmente en realidad, ¿no? Sí, nosotros vamos a hablar ahora de Blockbuster, que ha anunciado el cierre definitivo de los últimos 300 locales que tenía en los Estados Unidos a partir del 2014. Se debe al auge de la distribución digital. Las 300 tiendas de Blockbuster situadas en Estados Unidos comenzarán de a poco a cerrar sus puertas. En un plazo de 3 meses, ninguno de los locales que la compañía tiene en el mundo estará funcionando, y de esa forma se pondrá punto final a la mayor cadena de alquiler de películas en todo el planeta. Joseph Clayton, director ejecutivo de Dish Network Corporation, fue el encargado de realizar el anuncio. Esto no es una decisión fácil, pero la demanda de los consumidores se está moviendo claramente a la distribución digital de entretenimiento en video, adujo Clayton, quien además agregó: a pesar de nuestro cierre de elementos de distribución física de la empresa, seguimos viendo valor en la marca Blockbuster y aprovecharemos esa marca a medida que continuemos expandiendo nuestras ofertas digitales. Blockbuster es una empresa que nació en Dallas en 1985 y que alcanzó su pico de éxito a principios de la década del 2000, registrando ventas anuales por $500 mil millones. A fines del 2010 se declaró en bancarrota, cerrando 1.500 tiendas ubicadas en distintas partes del mundo, siendo comprada por la empresa Dish en 2011, que la trasladó a su sede en Colorado. Con el cierre definitivo de esta representativa empresa, finaliza una maravillosa época donde los cinéfilos disfrutaban de asistir a este establecimiento a alquilar la película que deseaban ver en la comodidad de su hogar. Bien, vamos a hablar de economía. En su primer día en la Bolsa de Valores, la red de Nueva York, la red social Twitter, tuvo un rotundo éxito, ya que la valoración por cada una de sus acciones subieron de $26 iniciales a 45,10. Ello en solo su primer minuto de salir al mercado. El aumento de $19 por cada acción de Twitter significa que su valor como empresa se incrementó en un 73%, nada menos que $31 mil millones. Los fundadores de la red social vieron superadas sus expectativas, ya que ellos solo esperaban recaudar cerca de $1.800 millones en su debut. Bien, nosotros vamos a regresar luego de la siguiente pausa con mucha más información aquí en TV Perú Mundo, entre ellas con el tema de